Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Joanny Zamora, estudiante de la Universidad UNIR. Hoy quiero hablarles de algo que hacemos todos los días, pero que casi nunca analizamos: leer. Leemos mensajes, tareas, letreros, publicaciones y lo hacemos tan automáticamente que no nos damos cuenta de todo lo que pasa en nuestra mente cuando interpretamos un texto. Así que lo que quiero hacer durante estos minutos es explicar de manera muy sencilla y con ejemplos cotidianos los 4 procesos visuales que usamos al leer: el visual, el fonológico, el sintético y el semático. Y lo más interesante es que todos funcionan al mismo tiempo. El proceso visual. Voy a empezar por el proceso visual porque es el primero que se activa. Es básicamente cuando vemos las letras y nuestro cerebro reconoce. Parece muy simple, ¿no? Vemos una palabra como casa y ya está, pero realmente pasan muchas cosas. El proceso visual es el que nos permite diferenciar una M de una N o una B de una P. Incluso nos ayuda a reconocer palabras completas de un vistazo. Seguro les ha pasado que una palabra tan conocida que ni siquiera la leen, letra por letra, simplemente la reconocen. Eso es gracias a este proceso. Y cuando falla, se nota mucho. Por ejemplo, cuando un niño lee pato en vez de gato, o cuando invierte letras, entonces, si aunque parezca básico, el proceso visual es la puerta de entrada a todo lo demás. Me ha pasado que los niños confunden mucho estas dos letras. B, proceso fonológico. Luego viene el proceso fonológico. Aquí es donde nuestro cerebro convierte esas letras que reconocemos en sonidos. Es como si dentro de la mente hubiera una voz. Esta letra suena así. Por ejemplo, cuando vemos sol, automáticamente pensamos en los sonidos S, O, L y los unimos. Este proceso es súper importante cuando los niños están aprendiendo a leer, porque todavía necesitan unir sonidos por sonido. Algo que me gusta de este proceso es que explica por qué podemos leer palabras nuevas si nunca hemos visto la palabra. Por ejemplo, igual puedo leer gracias a la relación entre letras y sonidos. Y si alguien tiene dificultades fonológicas, leer le resulta duro porque no puede unir bien esos sonidos en su cabeza. ¿Qué tal si pasamos al proceso sintático, que es el que nos ayuda a entender cómo se organizan las palabras dentro de una oración? Aquí no hablamos de letra ni de sonidos, sino de cómo se estructura el lenguaje. Por ejemplo, si leo el niño abraza al perro, sé que quien abraza es el niño. Pero si digo el perro abraza al niño, cambia todo. Todo cambia. Aunque use las mismas palabras, no es lo mismo. Esto es lo que hace el proceso
sintático nos ayuda a entender que cómo se conectan las ideas y cuál es la relación entre las palabras. Es súper fácil, es útil en oraciones largas, con conectores como aunque, sin embargo, por qué. Esos detallitos pueden cambiar completamente el sentido de una frase. Muchas veces cuando leemos un texto y pensamos, no entendí nada. No es las palabras sencillas, no son las palabras difíciles. Es que la estructura sintáctica era compleja y necesitaba. Y finalmente el último proceso, el semántico. Aquí ya no estamos hablando de reconocer letras, ni sonidos, ni estructuras. Aquí hablamos de significado profundo. Es cuando leemos y pensamos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué imagen me hago en la cabeza de aquello que leí? Por ejemplo, si leo, el cielo se puso oscuro y empezó un viento fuerte, aunque no diga va a llover, yo lo infiero. Ese proceso es semántico. Me imagino lo que va a pasar, me imagino lo que estoy leyendo. También tiene que ver con nuestro vocabulario y con nuestras experiencias. Si no entiendo qué significa melancolía, por ejemplo, me pierdo por parte del sentido. Y si leo una metáfora como tenía un corazón de hielo, sé que no es literal, porque mi proceso semántico busca el significado figurado. En pocas palabras, este proceso es el que nos permite comprender. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente leemos? A simple vista parece un acto sencillo, casi automático, pero en realidad es un proceso profundo, complejo, donde intervienen varias áreas del cerebro, trabajando al mismo tiempo. Cuando leemos una frase tan cotidiana como la niña come una manzana roja, no solamente reconocemos letras, lo que ocurre es una cadena de procesos organizada y precisa. Primero está el proceso visual, que nos permite identificar las formas de las letras, diferenciarlas entre sí. Luego entra en acción el proceso fonológico, que convierte esas letras y combinaciones en sonidos mentales, incluso cuando leemos en silencio. A continuación, el proceso sintáctico organiza la oración, define qué papel tiene cada palabra, en qué orden debe entenderse y finalmente el proceso semántico construye el significado global, creando una imagen mental y permitiéndonos comprender lo que realmente está. Lo sorprendente es que todos estos procesos suceden tan rápido que casi no los notamos. Con el tiempo, gracias a la práctica y a la exposición constante, se vuelve automático. Se sincroniza como si fueran un solo mecanismo. Sin embargo, esta automatización no surge espontáneamente, es el resultado de una enseñanza progresiva y equilibrada. Por eso es tan importante comprender que aprender a leer no depende únicamente de una habilidad, sino de la integración de todas ellas. Si un niño solo fortalece la decodificación, pero no la comprensión, o si comprende, pero no domina la fonología, o si reconoce palabras, pero no organiza sintácticamente las oraciones, su lectura quebrará.
incompleta. Enseñar a leer implica atender cada proceso de manera intencional, lo visual, lo fonológico, lo sintáctico y lo semático. Cuando todas estas áreas funcionan juntas, el proceso puede no solo leer, sino entender, imaginar y conectar y reflexionar. Leer se convierte entonces en una puerta hacia el conocimiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Y precisamente ese equilibrio el que debemos garantizar en el proceso educativo.